el verdadero valor. Salmos 139, versículo 13. El verdadero valor. Tú formaste mis entrañas. NTV, por favor. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Miren qué precioso, ¿eh? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué te parece? Vamos a ir leyéndolo juntos. Dice, 139:13, NTV. Tú creaste las delicias internas. Tú formaste mis entrañas, tengo acá. A ver, poné la Reina Valera. No creo. Ahí, Reina Valera era entonces. Vamos a leerlo juntos. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Poderosa. Te alabaré. Y esta palabra que vamos a primero pedirle a Dios que nos bendiga. Señor, gracias por tu palabra que viene de tu corazón a nosotros directamente. Así la recibimos, Señor. Inspirada por Dios. Usada para bendecir a sus hijos, Señor, al mundo. La recibimos con todo el corazón. Abre el entendimiento para poder recibir lo que viene de ti, Señor. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice los corazones. Señor, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Tu presencia está obrando en este lugar, en medio nuestro. Por eso depositamos todo en tus manos. Usa mi vida para servirte en esta mañana y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, este pasaje me gustó porque habla de dos aspectos que ahora voy a desarrollar en este sermón. En este tiempo estuve observando que uno de los mayores desafíos que enfrentamos como personas, aún como cristianos, tiene que ver con nuestra identidad. De hecho, estuve enseñando esto de identidad algún tiempo en la escuela Venga tu Reino. Porque en gran medida la identidad define quiénes somos. Si yo tengo una identidad sana, voy a andar por la vida de una forma, pero si tengo una identidad distorsionada de quién soy, una identidad enferma o una identidad confusa, entonces voy a andar por la vida de esa manera. La identidad creo que es el principio para lo que Dios quiere hacer. Y gran parte de la identidad está definida por el valor que creemos que tenemos. Por nuestro valor, por el valor que nuestra vida tiene, ¿no? Eso define quién soy, cuánto creo que valgo. Entonces, y eso afecta a las relaciones. Mi relación con Dios también afecta a eso. Si mi identidad y mi valor están menospreciados, afecta a mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos, con mis padres y también con Dios. Es proporcional. Algunas de las preguntas que escuché en este último tiempo, en este año, fueron, ¿quién soy, pastor? No sé quién soy. Otros decían, ¿realmente soy importante? ¿Tiene valor mi vida? A pesar de todo lo malo que hice, ¿Dios me sigue amando? ¿Será que valgo para Dios a pesar de toda mi maldad, de toda mi oscuridad, de todos mis pecados? ¿Dios me seguirá amando? Y entonces el Señor me llevó a estas dos preguntas que hoy voy a desarrollar, que son dos preguntas. Y la primera es, ¿cuál es tu valor para Dios? La primera pregunta es, ¿cuál es tu valor para Dios?
¿Cuánto crees que vales? ¿Cuánto crees que vales? Y quiero llevarlos a una palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28. La NTV. Mateo 8, 28. Dice: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y que los dejara en paz. Entonces, lo primero que quiero decirte de esta historia es que Mateo habla de 2 endemoniados, pero Marcos y Juan hablan de un endemoniado. Lo investigué porque digo, sé que la palabra de Dios no se equivoca. ¿Cuántos lo creen? Entonces, tal vez lo que dicen los comentaristas es que Mateo es más detallista y por eso describe a los 2, pero tal vez se cree que eran 2, pero uno era más prominente que el otro, más fuerte. Era el que peor estaba de los 2 y fue con el que interactuó Jesús. Entonces, por eso los otros evangelistas hablan de 1 y Mateo habla de 2. Pero no importa si sean 1 o sean 2, porque fueron sanados y fueron liberados. No importa la cantidad, simplemente es para que usted sepa, porque un evangelio tal vez va a hablar de un gadareno y este evangelio habla de 2 gadarenos. Y entonces dice el 29, que esto es algo que el Señor me resaltó y lo tengo que compartir también. Y clamaron diciendo, poné la Reina Valera: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y me encanta esto porque dicen, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Me encanta los demonios siendo atormentados por Jesús. Me encanta esa figura. Los demonios teniéndole temor y temblor al Señor. Los demonios reconociendo que en ese lugar estaba el Hijo de Dios. Y le dicen, viniste antes de tiempo porque el demonio, Satanás y sus demonios saben cuál es su destino eterno. Conocen el destino eterno, dónde van a terminar por la eternidad, en el lago de azufre y fuego. Ellos lo conocen, ellos saben dónde van a terminar, pero no era el tiempo todavía. Entonces dicen, ¿has venido para atormentarnos? ¿Qué tienes con nosotros, Señor? El 31 dice, entonces los demonios suplicaron, si nos echas fuera, permítenos. Me gusta la palabra rogaron. Los demonios rogaron. Los demonios suplicaron. Los demonios estaban siendo atormentados por Jesús. Porque donde está el Hijo de Dios hay libertad. Porque donde está el Señor hay poder. El Señor estaba en ese lugar. Y los demonios no solo que estaban confundidos, decían, ¿qué hace este acá ahora? Todavía no llegó nuestro tiempo. Nosotros estamos atormentando a estos gadarenos, pero este viene a atormentarnos a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que viniste antes de tiempo? Me encantan los demonios rogando y suplicando. Y el Señor me confirmaba que esa es la posición de la iglesia del Señor. Nosotros no somos los atormentados por el diablo, sino que el diablo tiene que ser atormentado por la iglesia del Señor, por la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo que es luz y que es sal, la iglesia de Dios llena de poder de Dios
atormentamos demonios. Ese es el enfoque, ese es el poder. Ahora, porque donde estaba Jesús había autoridad y poder. ¿Y vos qué tenés en tu corazón? El Espíritu Santo. ¿Y de quién es el Espíritu? De Él, del Hijo. Entonces, la misma autoridad, la misma unción que había en ese lugar, ¿está en tu vida? ¿Está en tu corazón? Los demonios no tienen autoridad sobre un hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Salvo que uno se la dé. No tienen autoridad. Tiemblan. Salen huyendo. No resisten la gloria. No resisten la presencia. Jesús ni había hablado. Tan solo la presencia de Dios ya hacía estremecer a los demonios. Lucas 8:31 dice, los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Ese es el lugar donde iban a terminar. Seguían suplicándole. Me imagino a Jesús enfocado en su misión, caminando lleno de gloria, de poder, de autoridad, de unción en ese lugar, y los demonios atrás de él suplicándole, por favor, ten piedad, por favor, no nos mates, por favor, todavía no llegó el tiempo. Y me encanta esa posición. Wow, digo, Señor, gracias. Gracias por el poder, gracias por la unción. Ellos rogaban, decían, seguían suplicándole que no los envíe al abismo. Ellos sabían quién era Jesús. Y los demonios saben que vos sos un hijo de Dios y una hija de Dios. Saben que el Señor está contigo. Porque está lleno de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El mundo espiritual está bajo la soberanía de Dios. No es con ejército ni con fuerza, dice el Señor. Es con mi Santo Espíritu. ¿Ah? Muy bien. Este fue un entre paréntesis. Ahora quiero llevarte a la reacción del pueblo. Mateo 8:33. Los gadarenos fueron libres. ¿Conocen la historia? Pero dice, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Los cuidadores de los cerdos, cuando ven que los gadarenos son libres, van corriendo a la ciudad. Seguramente había otros cuidadores de cerdo, había otras personas, y estas personas no reaccionaron de la mejor manera, sino que le rogaron que se fuera Jesús. Le dijeron, andate, tal vez por miedo a una pérdida económica mayor. Ahí leyendo un poco, habían perdido 2.000 cerdos, eran 2.000. Ese hato de cerdos eran 2.000, decí conmigo 2.000. No eran 100 cerdos, eran una banda de cerdos. 2.000 cerdos muertos al precipicio, al mar. Y dijeron, pará, si este tan solo dijo una palabra y se murieron 2.000 cerdos, no lo dejemos entrar en la ciudad porque nos rompe todo. No queda nada en pie. No sé lo que habrán pensado. Se asustaron, tal vez tuvieron miedo al poder. Dijeron, acá hay poder. Y no lo pudieron entender. Excedió su capacidad de entendimiento. Lo cierto es que los habitantes no entendieron quién era Jesús ni el propósito de su misión. Y la pregunta que me hacía es, ¿cuánto valieron para el pueblo los gadarenos? ¿Qué valor tenían los gadarenos para el pueblo? Que probablemente estos gadarenos serían hijos de algunos habitantes del pueblo, familia de ellos, conocidos, amigos, hasta que fueron tomados cautivos por Satanás. Compartían
una comida, un asado, una salida, un fútbol. No sé. Hasta que el diablo se los llevó prisioneros y los posesionó, los tomó. Un día fueron poseídos por el enemigo y ahora vivían en sepulcros, gritando, haciendo escándalo, vistiéndose con trapos de inmundicia, sus vidas destruidas, sin sueños, sin futuro, sin esperanza. La palabra de Dios dice en Mateo 8:28 que eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Eran sumamente agresivos. Eran violentos. Dice otro evangelio que rompían las cadenas. No había cadena que los pudiera sujetar. Rompían los grillos y se agarraban piedras y se pegaban con las piedras. Eran muchachos del barrio, de la ciudad, que habían sido libres del tormento, de la destrucción, del plan del diablo, de destruirlos, de matarlos. Pero de repente llega Jesús a la ciudad. Viene Jesús, decí conmigo, llega Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo. Y entonces Lucas 4:14 dice, entonces regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. El Señor llega a ese lugar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, ungido, bendecido, glorificado. Y transforma la vida de estos hombres y les devuelve sus sueños, y les devuelve su vida, les devuelve su libertad, los hace libres. Envía a los demonios a una manada de cerdos y los cerdos se mueren ahogados. No era motivo para ponerse feliz, no era motivo para hacer una fiesta, para celebrar la libertad que estos dos muchachos habían recibido. Era motivo para celebrar. Tal vez estaban sus padres en el vecindario, sus hermanas, sus hermanos, no sé. Era motivo para celebrar. ¿Qué valía más, una manada de cerdo o la vida de estos dos pobres muchachos que estaban endemoniados? ¿Cuánto vale nuestra vida? Es la pregunta. No vale lo que los demás digan que valés. Para esta gente era más importante que Jesús se vaya de ahí que la propia vida de los gadarenos que habían sido liberados. El valor que vos tenés no depende del valor que te dé la gente. La gente no puede determinar cuánto valés. Imagino a estos muchachos yendo a contarles el testimonio. Mirá lo que hizo Dios conmigo. Mirá lo que hizo Jesús. Vino Jesús, bajó de la barca, vino con sus discípulos y mirá ahora cómo estoy. Y tal vez no les prestaron atención. Dijeron, ¿a dónde? ¿Quién? Ese que está haciendo lío, ese que nos mató los cerdos. Vamos a decirle que se vaya. No, espera, después vemos. Vamos a decirle que se vaya. ¿Cuántas veces hemos ido con expectativas a contarle una buena noticia a un amigo, a un familiar? ¡Wow! Y fuimos despreciados. Fuiste a contarle algo que te emocionaba, un logro, algo que lograste, algo que alcanzaste, y del otro lado, desprecio. ¿A cuánto les pasó eso alguna vez? Hemos ido con alegría a contarle nuestros progresos a alguien y sentimos que no nos daban atención, que no les importaba. Como ese niño que le fue a mostrar el boletín al papá, ya lo conté varias veces, y el papá estaba ocupado leyendo el periódico. El nene le dice, papá, te quiero mostrar el boletín, había aprobado todo. Había terminado el año de su primario. Y el padre seguía leyendo el periódico, le dice, no me molestes. Pero papá, a la tercera vez el padre se levanta y le dice, te dije que no me molestes, y le pega un cachetazo. Nunca más ese niño tuvo ganas de contarle sus logros, no solo a su papá, a nadie. Y lo peor de todo, hermano, que cuando ponemos confianza en la gente nos falla, nos defrauda,
El diablo está ahí atrás de eso y lo que busca es que comiences a vivir una vida de apariencias. Como nos sentimos sumamente desvalorizados, comenzamos a fingir que está todo bien. Por fuera está todo bien. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está lo de adentro? Y fingimos, y alguien decía, me da vergüenza decir que no tengo el secundario terminado. Por eso miento y digo que lo tengo terminado, aunque ni siquiera terminé la primaria. Y otros decían, me da vergüenza mentir, pero tengo que hacerlo porque tengo más vergüenza de parecer un ignorante. Comenzamos a aparentar. No nos sentimos valorados y comenzamos a fingir, a mentir, para calificar, para pertenecer. Y comienzas a vivir una mentira de que tenés ciertas cosas, de que estás bien, de que de tu familia está todo bárbaro, que no hay peleas, que no hay discusiones, que están todos, que entras a mi casa y te recibe una nube. Y vienen dos angelitos volando y te reciben. No es verdad, hermano. En mi casa hay peleas, en mi casa hay discusiones, en mi casa hay situaciones, hay crisis, como en la de usted también. Pero lo tenemos al Señor. Y cuando no nos sentimos valorados, comenzamos a vivir para agradar a los demás. Vidas que terminan en depresión, que terminan con autoestimas por el piso, algunos con pánico, otros con intento de suicidio, porque pusieron el valor en manos de la opinión de los demás. Pero quiero decirte algo bueno. ¿Cuántos quieren algo bueno? ¿Cuántos quieren algo de parte de Dios? Tu vida no vale por el dinero que tengas. Tu vida no vale por la opinión de los demás. Ni siquiera tu vida vale por la opinión que vos mismo tengas de vos. Tu vida vale por lo que Dios dice que vos valés. Por la opinión de Dios. Tampoco tu vida vale los logros que vos podés haber tenido. Eso no trae valor, ni los cargos que tenga. Lo que realmente nos hace valiosos es saber el precio que se pagó por nosotros. El precio que se pagó por nosotros. Decí conmigo, el precio que se pagó por mí. ¿Cuántos dicen amén? El precio determina el valor. Escucha esto. Cuando a vos y a mí nos interesa algo, ahorramos plata, necesitamos algo para la casa, o mi esposa necesita una cartera. No. Queremos tener algo, ahorramos dinero y lo buscamos. El precio determina el valor. Cuanto más sea la necesidad, más nos esforzamos para tenerlo. Estamos dispuestos a pagar lo que sea por tener algo que realmente necesitamos y amamos. El precio determina el valor. Primera de Corintios 6:20 dice, porque Dios los compró a un alto precio. Gracias. Porque Dios los compró a un alto precio. Fue el precio más alto que alguna vez se pudiera pagar por alguien. No hay precio más alto. No fue oro ni fue plata. Lo que te compró fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el precio. Ese es el valor que tiene tu vida, la sangre de Jesús. Ese es el precio. El precio establece el valor. Y tenemos que haber valido mucho para que Dios entregue a su Hijo. ¿No crees? Entonces, mientras andamos sintiéndonos una porquería, desvalorizado por lo que alguien nos dijo, Dios dice, hey, pero yo entregué a mi hijo. ¿Qué más querés que haga? Entregué mi propio hijo por vos. Pagué un alto precio porque te amo.
El valor está en lo que Él hizo, hermano. No en lo que vos puedas hacer para agradarle a Él. El valor de tu vida no está en las obras que vos hagas, ni en lo que la gente te diga. El valor de tu vida ya fue pagado en la cruz del Calvario hace 2000 años. Ahí se pagó, ahí se estableció el valor de nuestra vida, porque éramos de Dios, le pertenecíamos a Dios. Dice algo precioso, Romanos 8:32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No se guardó el Hijo. ¿Te das cuenta? Y otra versión dice, no escatimó al Hijo, no lo guardó. No se lo guardó. Podría haber dicho no, pero no lo guardó, sino que lo entregó, dice la palabra de Dios. Este pasaje habla del valor que tenemos para Dios. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces me encanta la ilustración del Padre dándonos al Hijo y la verdad de la palabra de Dios. Ese es el valor que tenemos para Dios. La sangre del Hijo de Dios, muerto en la cruz del Calvario. Ese es tu valor. La segunda pregunta que me hice y que Dios me contestó es ¿cuánto vale Dios para nosotros? Por eso es el valor verdadero. La primera pregunta es ¿cuánto valemos para Dios? Pero la segunda pregunta que quiero hacerte ahora es ¿cuánto vale Dios para vos? Decirle que está a tu lado, ¿cuánto vale Dios para vos? ¿Cuánto vale el Señor para vos? Mateo 8:34. Dice, entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y uno podría decir, ¡qué maravilla! Después de la sanidad, de la libertad, salieron al encuentro de Jesús. Y si acá hubiera un punto aparte, podríamos decir, ¡wow! ¡Qué bueno! Salieron a celebrar, salieron a agradecer. Pero no, dice, le rogaron que se fuera. Los dejara en paz. Dijeron, Señor, seguí tu camino, no sos bienvenido acá. No te queremos acá. Está bien, estos dos muchachos fueron libres, pero perdimos 2000 cerdos. No eres bienvenido en este lugar. Y lo rechazaron a Jesús. Y lo dejaron ir al Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué valor le estamos dando a Jesús en nuestro corazón? Y eso me llevó al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Escucha esto y recibilo. Dice, Jesús salió de esa región de los Gadarenos y regresó a Nazaret con sus discípulos. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados, preguntaban ¿de dónde sacó toda sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Decí conmigo, se burlaban. Decilo más fuerte, se burlaban. Estoy seguro que ninguno de nosotros nos burlaríamos del Señor. Pero ellos se burlaban. Y decían, es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Decí conmigo, se negaron a creer en Él. Así que me imagino, a ver, ¿cuántos están atravesando momentos difíciles? Con la verdad, hermano. A ver, ¿cuántos se animan? ¿Cuántos están sufriendo? ¿Y vos cómo que te crees que Jesús estaba? Viene de los Gadarenos, la gente lo echa. Llega a Nazaret, su pueblo, comienza a predicar, comienza a bendecirlos y se empiezan a burlar de él. Y se sienten ofendidos, dice la palabra de Dios. Y se negaron a creer en él.
se sintieron ofendidos y se negaron a creer en Él. Entonces, dice el 4, Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Escuche, dice, Jesús no pudo hacer ningún milagro en ese lugar. La Biblia no nos habla mucho de los 30 primeros años de vida del Señor. Sí nos dice que el niño crecía fuerte y estaba lleno de sabiduría. Sí nos dice que crecía en estatura y en el favor de Dios. Pero no nos da muchos detalles. Así que seguramente cuando Jesús tuvo la edad suficiente para trabajar, ¿en qué puede haber trabajado? Carpintero. ¿En la carpintería de quién? De José, del papá terrenal, José. Y desarrolló el oficio carpintero. Escucha bien esto. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? La Reina Valera dice, ¿no es este el carpintero? Se refieren a él como el carpintero, no como el hijo del carpintero. Porque seguramente Jesús les había construido una silla, una mesa, arreglado la puerta de un ropero. Era carpintero, decí conmigo, era carpintero. La gente de Nazaret se había acostumbrado a él. Habían crecido con él, habían interactuado con él en su rol de carpintero y se habían acostumbrado al carpintero. Lo veían como uno más. No creían en él, dice la palabra de Dios que acabamos de leer. Y la pregunta es, ¿no será que nosotros también nos acostumbramos al carpintero? ¿No será que también nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas por un tema de hacerlas nada más? ¿No será que comenzamos a acostumbrarnos y a hacer las cosas por el hábito de hacerlas en lugar de valorar quién está con nosotros? Ellos se habían acostumbrado. Y muchas veces nosotros, ¿no será que nos estamos acostumbrando? Y cuando te acostumbras a algo, eso pierde el valor. Y me encanta esto, porque ¿a cuánto les pasa que ponen la alarma del reloj para despertarse y no la escuchan? ¿Y qué tenés que hacer para escucharla? Cambiar el sonido. Porque el familiarizarse hace que pierda el valor. ¿No será que nos acostumbramos tanto a Jesús que perdimos de vista quién está con nosotros? Y comenzamos a hacer las cosas por acostumbramiento, por rutina, por hábitos, pero ya no adoramos como Él merece que le adoremos. Ya no le buscamos como Él merece ser buscado. Venimos a la iglesia para cumplir, pero no para tener un encuentro con el Rey. Y cuando nos acostumbramos, te voy a decir esto que es fuerte, dejamos de creer en Él. Y cuando dejamos de creer en Él, el carpintero no hace milagros. El carpintero no hace milagros. El profeta es el que hace los milagros. Y él dice, no hay profeta sin honra en su propia tierra. No hay profeta sin honra. Si hay un profeta, tiene que haber honra. Si está el Hijo de Dios, tiene que ser honrado.
tiene que ser glorificado. El término honrar viene de la raíz honorario, que es un pago, que tiene que ver con valor, es algo que vale. Es cuando vos te vas a atender por un profesional, terminás la consulta y le decís, muchas gracias, ¿cuántos son sus honorarios, ¿no? ¿Cuánto le debo, no? Tiene que ver con el valor, tiene que ver con el pago, con pagar las deudas. Nosotros no podemos pagar lo que Dios hizo por nosotros, pero sí podemos honrarlo. Y tenemos que honrarlo, honrar al Señor. No se trata de pagarle, sino de vivir una vida de honra, una vida de valor. ¿Qué valor tiene el Señor para nosotros? ¿Es un simple carpintero? Muchos se burlaban de él, no lo valoraban, no lo honraban. Y por eso dice que no pudo hacer milagros el Señor. ¿Qué valor tiene Jesús para tu vida? Primera de Corintios 6:20 dice, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios. Dice, Él los compró con un alto precio, por lo tanto honremos a Dios. Decí conmigo, tengo que honrar a Dios. Él estaba en medio de ellos, el Hijo de Dios, pero pasó desapercibido. No lo valoraron, no se dieron cuenta quién estaba con ellos y se perdieron ser sanados, ser bendecidos, ser restaurados por Dios. Cuando honras, la honra cambia tu corazón. Mira, si tendría que enseñarte algo ahora, es que a partir de hoy, todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, no hagas nada sin honrar al Señor. Todo lo que hagas, aún lo que no te vean, más eso todavía. Cuando nadie te está viendo, hacelo para Dios. Aún en las actitudes del corazón, honra al Señor con tu vida. Honra a tus papás, a los jóvenes, honren a sus padres, a sus esposos, honremos a nuestras esposas. Esposas, honren a sus maridos. Padres, honremos a nuestros hijos. Familias, honremos al Señor. Él merece toda honra. ¿Qué valor tiene para nosotros? El carpintero no hace milagros. Esa es la perspectiva humana. El profeta trae lo sobrenatural. El profeta que merece toda la honra. Y voy terminando. Lo último a modo de conclusión. Cuando tengas dudas de quién eres, cuando tengas duda de cuánto valés, recordá una cosa. El Señor vino por vos. Mateo 8:28 dice, cuando Jesús llegó al otro lado. Decí conmigo, Jesús llegó al otro lado. Tal vez para los hombres no valían tanto los endemoniados, no eran tan importantes, estaban endemoniados, estaban destruyendo, pero para Jesús sí eran importantes. Y Jesús se tomó el trabajo de cruzar el lago, el mar y ir al encuentro de estos hombres. Jesús vino por ellos, Jesús vino por vos. Lucas 19:10. Me encanta. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Escucha esto. Vos y yo pertenecíamos desde el principio a Dios. ¿Sí o no? Pertenecíamos a Dios. Ahora, ¿querés darle un aplauso? Dale un aplauso. Amén. Pertenecíamos a Dios. Escuchá. Pero el pecado nos hizo perdernos de Dios. Nuestra desobediencia no es que a Dios se nos perdió a Dios. No es como el padre que pierde al hijo en la playa, que se descuidó. Dios no se descuidó. Dios dijo, hagan todo, tienen la autoridad, tienen todo para gobernar, para enseñorear, tienen libertad, procréense, multiplíquense, enseñoreen, pero no toquen el árbol del bien y del mal,
porque si lo tocan van a morir. Y el diablo les tendió una trampa, una emboscada, y desobedecieron. Ese acto de desobediencia nos separó de Dios. Por eso cuando Dios aparece en el huerto y les sale al encuentro, ahora ellos estaban avergonzados, tapados con hojas de parra. Ya estaban avergonzados, vino la vergüenza, vino la culpa, vino la acusación, todo lo que no tenían mientras pertenecían a Dios. Desde el principio fuimos pertenencia de Dios, propiedad de Dios, pero el pecado nos separó de Dios y nos perdimos, y perdimos la comunión, perdimos la unidad con el Espíritu. Por eso esta palabra dice que se necesitaba venir a buscar lo que se había perdido, que éramos nosotros. Vos estabas perdida, yo estaba perdido. El Hijo vino. ¿Quién vino? ¿Quién vino a buscarte? El Hijo vino a buscarte. El Hijo vino a buscarte. ¿Entendés eso? El Hijo vino a buscarte. Vino a reconciliar lo que el pecado había provocado. Y mientras oraba y preparaba, alguna vez los que estuvieron en la playa vieron ese niño perdido, ¿no? ¿Qué hacen en la playa cuando se pierde un nene? Empiezan los aplausos. Aplaudir, ¿no? Y hay tienen historias de Jorge. Entonces escuchás aplausos, sabés que hay un nene que se perdió, hay algún fortachón que ¿qué hace con el nene? Se lo carga acá a Cocochito y van y se va haciendo una turba de gente aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo. Y a veces se hacen grandes y pasa como media hora, están ahí aplaudiendo, van por los balnearios. Y mientras hay un niño perdido, hay un padre que está desesperado por encontrarse con sus hijos perdidos. Y estamos todos preocupados porque queremos ver ese encuentro. Y cuando aparecen los padres, ¿qué hay? Fiesta, alegría. Hay alegría, hay gozo, hay celebración. El Señor dice, aquel que tiene 100 ovejas y pierde una, dice, las deja a las 99 y va a buscar a una, a la que estaba perdida, la va a buscar el buen pastor y la trae. Y cuando viene se goza y dice, hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Por uno hay gozo, por uno hay alegría, por uno hay fiesta, hay celebración. Y ese uno sos vos, ese uno sos vos. Así que levanta tu mano y decí, ese uno soy yo, Señor. Ese uno soy yo, ¿eh? ¿Cuántos lo creen? Ese uno sos vos. A eso vino el Señor. Entonces, mientras la alabanza me acompaña, ¿cuánto valgo para Dios? Una palabra, 4 letras, empieza con T y termina con O. Todo. ¿Cuánto vales para Dios? No hay precio más grande que entregar un hijo. Todo lo valés. Así que no importa lo que los demás digan, ¿eh? Ahora, deja de poner tus oídos en otras voces. Solo escucha lo que Dios dice. Todo vale para Dios. Y la segunda es, ¿cuánto vale Dios para mí? El valor que Dios valga es cuánta honra estás dispuesto a darle al Hijo de Dios en tu vida. No en 2 horas de iglesia. Hoy hablábamos con el grupo acá. Estamos orando por hambre de Dios. No porque vengamos por una costumbre a la iglesia. No porque vengamos por un hábito a la iglesia. Sino que digamos, ¿dónde más voy a estar? Que en la casa del Señor adorando al Rey. Lleno de Dios, con mi familia, con mis hermanos. ¿Cuánto vale Dios para mí? El valor es cuánta honra estés dispuesto a darle. No rechacemos al Señor. El profeta estaba en ese lugar. Creamos en Él, creamos en lo que Él puede hacer. Creamos en su amor, en su misericordia y disfrutá y viví todas las bendiciones que Dios ya te dio y las muchas más que van a venir para tu vida y para tu familia. Dale un fuerte aplauso al Señor.
reinas en victoria y majestad, gobiernas en completa autoridad. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Los reinos y naciones te verán, tu gloria y poder proclamarán. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú